tardes, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a avanzar con la parte teórica de la materia respecto a determinantes. Pero antes vamos a hacer un breve repaso de todo lo que estuvimos viendo respecto a matrices y por qué sirve para reducir por filas y cómo eso después lo vamos a complementar con determinantes, ¿bien? Bueno, entonces, hasta acá, ¿qué habíamos visto? Habíamos visto que existían matrices y que esas matrices yo las podía modificar según sea el propósito que quería leer en esa matriz. ¿Cómo modificaba esas matrices? Aplicando operaciones elementales de filas, que también ya vimos que eran tres posibles operaciones las que se podían aplicar. ¿Por qué quería llegar a una matriz reducida por filas? Bien, primero, esta matriz no es reducida por filas porque no cumple con los requisitos. ¿Qué era una matriz reducida por filas? Era una matriz que es una matriz escalonada y además de ser una matriz escalonada cumplía con requisitos que eran particulares. ¿Y por qué me interesaba ir desde una matriz original a una matriz reducida por filas? Porque en ella podía leer directamente el rango de esa matriz. Y el rango de esa matriz me daba determinada información. Analicemos esta matriz primero. Primero, ¿por qué no es reducida por filas? Si bien estoy observando que acá tengo un elemento conductor, veo cómo el resto de los elementos de la columna de ese primer elemento conductor no son nulos. Por lo tanto, al no estar satisfecha esa primera condición, esta matriz directamente ya sabemos que no es reducida por filas. Entonces la reducimos. Aplicamos operaciones elementales. Aplicamos dos operaciones elementales al mismo tiempo para modificar la fila 2 y la fila 3. Bien, ¿qué hacemos? A la fila 1 la multiplicamos por menos 2 y se lo sumamos a la fila 2. De ese modo me queda menos 2 por 1 menos 2, más 2 es 0, menos 2 por 3 es menos 6 más 2 es menos 4, menos 2 por 5 es menos 10 más 3 es menos 7. Y un procedimiento igual hacemos para la fila 3. Utilizamos también la fila 1 multiplicada por menos 2. Y así vamos siguiendo nuestro camino. ¿Qué observamos? Que tenemos el primer elemento conductor y el resto de los elementos en esa columna son nulos, o sea que es correcto. ¿Qué debemos hacer ahora? Como queremos encontrar una matriz reducida por filas y sabemos que esa matriz reducida por filas es escalonada, necesitamos encontrar nuestro segundo elemento conductor. Esto es un repaso de lo que vimos en la sección de matrices, ¿no? Para obtener nuestro segundo elemento conductor, menos 4 debe ser 1. Entonces a la fila 2 la puedo multiplicar por menos un cuarto y de ese modo acá tengo mi segundo elemento conductor. Como corresponde en una matriz escalonada, si hay elementos no nulos, a medida que vamos avanzando en la matriz, se tienen que ubicar más abajo y más hacia la derecha respecto a los anteriores elementos conductores. Por eso siempre mis elementos conductores se tienen que ir ubicando de modo tal que yo pueda ir divisando al final una diagonal. ¿Bien? Bueno, una vez que obtenemos nuestro segundo elemento conductor, para que sea reducido por filas, se debe cumplir el requisito de que los otros elementos en la columna de ese elemento conductor deben ser nulos. Acá yo estoy viendo que el 3 no es nulo, obviamente, entonces a 3 lo tengo que convertir en 0, aplicando esta operación elemental. Es muy importante que sigamos bien la lógica en cuanto a la conversión de los elementos en los elementos que deseamos. ¿A qué me refiero con esto? Siempre empecemos buscando el elemento conductor y luego haciendo nulos los elementos de la columna de ese elemento conductor que yo tengo. Y una vez que terminé con todos los requisitos para ese elemento conductor, recién avanzo hacia encontrar el segundo elemento conductor y hacer cero el resto de los elementos de esa columna. Y no intercambiar los pasos. No porque vaya a estar mal, pero sí puede haber situaciones en las que se presenten inconsistencias o nos modifiquen lo que ya obtuvimos antes. Es decir, terminemos en un proceso cíclico que no nos conduce a nada. Entonces, es importante que respetemos esta secuencia. Primer elemento conductor, resto cero. Segundo elemento conductor, resto cero. Y una vez que hago eso, busco mi tercer elemento conductor, que en este caso es menos 2, lo tengo que transformar en 1, aplicando esa operación elemental. ¿Estamos? Y una vez que tengo mi tercer elemento conductor, como corresponde de una matriz escalonada, más abajo y más hacia la derecha respecto a los anteriores dos, ¿bien? Y voy viendo cómo se obtiene esta forma escalonada. Recién luego, para que sea reducida por filas, a estos elementos los convierto en cero.
aplicando, por supuesto, estas operaciones elementales que ustedes pueden repasar de lo que vimos en el video anterior. ¿Por qué es importante leer qué tipo de matriz reducida por fila obtuvimos? En esta matriz reducida por filas, que al ser una matriz cuadrada, nuestra matriz original, esta matriz reducida por filas es una matriz de identidad, yo voy a leer directamente la cantidad de filas no nulas que tengo en ella. Acá estoy observando que tengo tres filas no nulas. Si hay tres filas no nulas, el rango de esta matriz es 3. ¿Y por qué decimos que hay independencia lineal? Si yo analizo el orden de mi matriz A original es de 3 por 3. Es decir que, ¿cuántas filas como máximo yo hubiera esperado tener no nulas en esa matriz de 3 por 3? ¿Cuántas filas como máximo puedo tener no nulas en esa matriz reducida por filas que viene de una matriz de 3 por 3? Como máximo puedo obtener 3 filas no nulas. Bien, no puedo obtener más, porque el orden me lo impide. Si es una matriz de 3 por 3, como máximo, al reducir, puedo llegar a obtener 3 filas no nulas. Cuando el rango que yo obtengo, que yo leo en la reducida por filas, coincide con el número máximo esperado que yo hubiera realmente visto de mi matriz original, es decir, si la cantidad de filas no nulas obtenidas es igual al número de filas totales que tengo en mi matriz original, entonces decimos que hay independencia lineal. Es decir, no hay filas que sean dependientes unas de otras. No hay filas proporcionales entre sí en mi matriz. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque si en una matriz de 3 por 3 yo espero obtener como máximo 3 filas no nulas y eso es efectivamente lo que veo, entonces hay independencia lineal. Para eso sirve encontrar una matriz reducida por filas. Para eso sirve encontrar el rango de la matriz para evaluar la dependencia o la independencia lineal. Bien, analicemos otro caso. Analicemos qué sucede en esta nueva matriz que está acá. Nuevamente, convirtámosla en una matriz reducida por filas. Si tengo este elemento conductor y el resto de los elementos 2, quiere decir que obviamente no está reducida por filas, la convertimos. Acá, ¿qué hay que hacer? Elemento conductor, el resto de los elementos, 0. ¿Bien? Acá hago 0 este elemento y luego tengo que hacer 0 también este elemento que está acá. ¿Qué va a suceder si hacemos ese análisis, cuando yo haga esa conversión? Voy a observar que a medida que vaya reduciendo por filas, va a aparecer una fila nula. Entonces, cuando lleguemos a la reducida por filas, tendremos una fila nula. Yo siempre digo que cuando aparezca una fila nula hay que prestar atención, porque quiere decir que nuestro análisis tiene que ser distinto. ¿A qué me refiero con esto? Porque esta matriz que está acá ya es una matriz reducida por filas. Porque yo tengo un elemento conductor y el resto de los elementos aquí es 0. Aquí tengo otro elemento conductor y el resto de los elementos aquí es 0. Es decir, que se está respetando las condiciones, está siendo una matriz escalonada. Ahora, ¿en dónde debería estar el tercer elemento conductor si estuviese? Debería estar acá, en esta posición. Como corresponde a una matriz escalonada reducida por filas, tiene que estar más abajo y más hacia la derecha respecto a los anteriores. Sin embargo, estoy observando que acá hay un 0 y que obviamente no lo puedo convertir en 1. Es decir, que no hay tercer elemento conductor. Si no hay tercer elemento conductor, no me sirve de nada tampoco modificar estos números, porque no hay condiciones que cumplir, porque no hay tercer elemento conductor para el cual cumplir con requisitos. Entonces mi matriz reducida termina acá. Esta es una matriz reducida por filas. ¿Y qué estoy observando en esta matriz reducida por filas? Que el número de filas no nulas es 2. Por lo tanto, el rango de esta matriz original es 2. ¿Y cuál es el número máximo que yo hubiera esperado obtener de filas no nulas al reducir la matriz? Como máximo, podría haber obtenido 3 filas no nulas, porque es una matriz de orden 3 por 3. Y estoy viendo que en la reducida por filas obtuve 2 filas no nulas. Por lo tanto, cuando el rango es menor al número máximo esperado de filas no nulas, decimos que va a haber dependencia lineal entre las filas y columnas de esta matriz A original. Y de hecho, acá lo podemos ver,
podemos analizar cómo nuestra fila 3 es dos veces la fila 1. Si ustedes se fijan, 1 por 2 es 2, 3 por 2 es 6 y 5 por 2 es 10. Es decir, estoy viendo que hay dependencia, hay proporcionalidad entre las filas. Por eso es esperable, entonces, que el rango sea menor a la cantidad de filas totales que tengo en mi matriz. Entonces, ¿por qué analizamos estos dos ejemplos? Tanto este ejemplo que está acá, donde llego a la identidad, como este segundo ejemplo, donde no puedo llegar a la identidad. Porque estamos viendo la importancia que tiene reducir por filas una matriz y calcular su rango. Esto sirve de antesala al tema que viene ahora. Ahora vamos a ver una nueva estrategia que nos va a permitir predecir la dependencia o la independencia lineal en una matriz. Nunca se olviden que las matrices son arreglos ordenados de números que describen el comportamiento de sistemas. Por lo tanto, es muy útil saber si un sistema descrito en una matriz presenta dependencia o independencia entre sus partes, entre sus componentes. Ese sistema puede ser un reactor químico, puede ser una maquinaria, puede ser el know-how de una empresa, puede ser el funcionamiento interno de un pequeño emprendimiento, todo lo que a ustedes se les ocurra está descrito en forma de números dentro de una matriz. Por eso es importante ver si en esa matriz hay dependencia o independencia. Así como vimos que la reducida por filas sirve para esto, vamos a analizar ahora un nuevo análisis respecto a la dependencia o la independencia. Pero antes, les voy a presentar un concepto nuevo, que es qué sucede cuando tengo matrices rectangulares. ¿Por qué? Cuando tengo matrices rectangulares, también puedo analizar el rango. No se olviden que el rango es simplemente la cantidad de filas no nulas en la matriz reducida por filas. Entonces, fíjense en esta matriz que está acá. Es una matriz rectangular. Al ser una matriz rectangular, en este caso será una matriz de 2 por 3, porque tiene dos filas y tres columnas. La convirtamos a reducida por filas. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos el primer elemento conductor, 1. Este 2 tiene que ser 0. Sin embargo, yo veo que cuando este 2 lo quiero hacer 0, ¿bien? ¿Qué sucede? Menos 2 por 1 menos 2 más 2 es 0. Menos 2 por 3 menos 6 más 6 es 0. Menos 2 por 1 menos 2 más 2 es 0. Acá ya está reducida por filas la matriz. No me es posible encontrar un segundo elemento conductor. ¿Por qué? El segundo elemento conductor en donde debería estar, más abajo y más a la derecha respecto al anterior. Es decir, debería estar acá o debería estar acá. Sin embargo, no lo está porque esas posiciones están ocupadas por elementos nulos y no puedo transformar un 0 en 1. Entonces mi matriz reducida por filas queda acá. ¿Y qué puedo analizar? El rango, si es la cantidad de filas no nulas en la reducida por filas, en este caso el rango es 1. ¿Y cuál era el número máximo? Disculpen, ¿cuál era el número máximo de filas que podría haber obtenido no nulas en esta matriz que está acá? 2, porque es una matriz de 2 por 3. Como máximo podría haber obtenido dos filas no nulas y obtuve una sola. Por lo tanto, si el rango es menor al máximo esperado, entonces decimos que hay dependencia lineal entre los elementos de esta matriz. Y de hecho lo puedo observar a simple vista al ver cómo la fila 2, de hecho, es el doble de la fila 1. Es decir, hay proporcionalidad, hay dependencia. ¿Está claro? Estos ejemplos se los coloqué simplemente para que analicen que también puedo analizar esto en matrices rectangulares. ¿Qué sucede cuando tengo este tipo de matrices? Que son matrices en donde tengo más filas que columnas. Es decir, esta matriz es una matriz de 3 por 2. Lo que se suele hacer, y respetando esta propiedad que analizaremos luego en unidades posteriores de la materia, el rango de una matriz es igual al rango de su transpuesta. Entonces, para poder trabajar con una matriz similar a esta, lo que podemos hacer es ver la transpuesta de B. La transpuesta de B será 1, 2, 4, 3. Bueno, acá vamos a corregir esto, vamos a corregir directamente porque hay un error numérico. Entonces vamos a corregir acá. 3, 5, 10. ¿Bien? Entonces analicemos. Esta es la transpuesta de la matriz B. Entonces, si queremos, tenemos el primer elemento conductor que está acá, al 3 lo tenemos que convertir en 0. ¿Cómo hacemos? Menos 3 por 1 menos 3, más 3 es 0. Menos 3 por 2 es menos 6. Menos 6 más 5 va a ser acá menos 1. ¿Bien? Sigamos. Menos 3 por 4 es menos 12. Menos 12 más 10 es menos 2. ¿Bien? Entonces, seguimos avanzando normalmente.
Tengo el primer elemento conductor y el resto es nulo. ¿Dónde debería estar el segundo elemento conductor? El segundo elemento conductor debería estar acá, en donde está ahora este -1. ¿Cómo convertimos el -1 en 1? Aplicamos, lo vamos a hacer, total, es clase directamente en vivo. ¿Cómo transformamos? Esto lo vamos a modificar. ¿Qué podríamos hacer para el -1 transformarlo en 1? Directamente lo que podríamos hacer es, a la fila 2, ¿bien? A la fila 2 la multiplico por -1. Si la fila 2 la multiplico por -1, ¿qué me va a quedar? La próxima matriz, la matriz equivalente. Me va a quedar -1 por 0, 0, -1 por -1, 1, -1 por -2, 2. ¿Bien? Y seguimos avanzando. Ya sabemos que tenemos el primer elemento conductor y el resto 0. El segundo elemento conductor, este 2 ahora tiene que ser 0. ¿Cómo convierto ese 2 en 0? Aplicando esta operación elemental, modificando la fila 1, bien, modificando la fila 1, tomando a la fila 2 multiplicada por -2. Si hacemos eso, analicemos qué matriz nos queda. -2 por 0, 0 más 1, 1. -2 por 1 menos 2, más 2, 0. -2 por 2 es -4, más 4, 0. ¿Bien? Analicemos, repasemos a ver si hicimos bien los cálculos. -2 por 0, 0, más 1, 1. -2 por 1 menos 2, más 2 es 0. -2 por 2 es -4, -4 más 4 es 0. ¿Bien? Bueno, ampliamos la pantalla nuevamente. Llegamos a la reducida por filas. ¿Por qué esta matriz está reducida por filas? Primer elemento conductor, resto 0. Segundo elemento conductor, resto 0. ¿Me es posible hallar un tercer elemento conductor? No, porque un tercer elemento conductor debería estar en una fila inferior a estos dos. Y eso no es posible porque se nos termina el orden de la matriz. Entonces, directamente mi matriz está reducida por filas y estos números no me hace falta analizarlos. Directamente acá se sé que está reducida por filas. ¿Y qué leo en mi reducida por filas? Voy a leer directamente dos filas no nulas. Por lo tanto, el rango es 2. ¿Y cuál era el número máximo de filas no nulas que yo podría haber obtenido a partir de esta matriz original? 2. ¿Qué quiere decir eso? Que el rango coincide con el número máximo esperado. Por lo tanto, en esta matriz original hay independencia lineal. Bien, entonces acá pueden ver en dos ejemplos para qué sirve reducir por filas también en matrices rectangulares. Lo que vamos a ver ahora es determinantes. Determinantes también es una estrategia, es un cálculo que nos va a permitir saber cuándo hay dependencia o independencia sin tener que hacer la reducida por filas. Pero es una estrategia que funciona sobre todo para, mejor dicho, no sobre todo, siempre, para matrices cuadradas. La determinante es un número que yo asocio a una matriz cuadrada. Es una función que me permite relacionar un número real con variables matriciales. Es decir, yo para cada matriz cuadrada voy a poder encontrar ese número que llamamos determinante. Y la obtención de ese número nos va a permitir también predecir la dependencia o la independencia. ¿Cómo lo podemos verificar? Haciendo la reducida por filas. Cuando tenga matrices rectangulares, no puedo calcular la determinante, porque la determinante solo se aplica a matrices cuadradas, pero si quiero ver la dependencia o la independencia en matrices rectangulares, ¿qué debería hacer? La que vimos hace un rato, matriz reducida por filas. ¿Bien? Disculpen si a veces, cuando les presento ejemplos numéricos, puede haber errores de cálculos, que los tomo de varios ejercicios de la práctica, y bueno, a veces, a medida que lo vamos desarrollando, nos vamos encontrando con algunos errores de cálculo, pero lo vamos corrigiendo en vivo como ustedes ven que estamos haciendo. Bueno, entonces, la pregunta es, ya sabemos lo que es la determinante. Ahora, ¿cómo encuentro ese número? Vamos a empezar desde matrices simples, matrices de 2 por 2, y después vamos a avanzar hacia matrices de mayor orden. ¿Cómo se obtiene una determinante? Realizando sumas algebraicas, ¿bien? De productos. Y en esos productos debe haber un número de cada fila y cada columna, ¿bien? De la matriz con la que yo estoy trabajando y debo contemplar signos. Estos signos están relacionados con
las posiciones que tenemos dentro de la matriz y según las permutaciones que se puedan realizar también al hacer los cálculos. Cuando tengo una matriz de 2 por 2, directamente la determinante, si ustedes se fijan, que es marcar una diagonal, A11 por A22, y al cambiar la diagonal, fíjense que tengo esta diagonal, ahora tengo una diagonal en otra dirección, ¿bien? Colocamos el signo negativo. Es decir, para una matriz de 2 por 2, la determinante es directamente la diferencia entre estos productos, en donde un producto es esta diagonal y el otro producto es esta segunda diagonal que está acá. A11 por A22 menos A12 por A21. Entonces, ¿qué estamos observando? Lo que dijimos antes, suma algebraica, en este caso es una resta, ¿bien? De productos, y en esos productos tengo los elementos de la matriz que estoy analizando. ¿Qué pasa si la determinante de esa matriz da cero? La determinante de esa matriz da cero. Decimos que se trata de una matriz en donde habrá dependencia lineal. Las matrices cuyo determinante es igual a cero y hay dependencia lineal se denominan matrices singulares. Y el rango será inferior al máximo que yo podría haber esperado. Es decir, en una matriz de 2 por 2, ¿cuál es el rango máximo esperado que podría obtener? 2. Si la determinante dio cero, yo sé entonces que el rango de mi matriz va a ser inferior a 2. Obviamente acá sabemos que el único número inferior a 2 que es permitido es 1. Entonces, en una determinante de una matriz de 2 por 2, ese resultado da cero, sabemos que el rango de esa matriz es 1 porque es inferior a 2, que es el número máximo esperado en este caso. Si la determinante es distinta de cero, decimos que va a haber independencia lineal entre los elementos, filas o columnas de esta matriz. ¿Por qué va a haber independencia lineal? Porque el rango va a coincidir con el máximo que yo hubiera esperado. Esas matrices reciben el nombre de matrices regulares. Es decir, si en una matriz de 2 por 2 su determinante es distinta de cero, eso implica que el rango va a ser de 2 y coincide con el máximo esperado, que era 2. ¿Está claro? Eso es para matrices de 2 por 2, matrices simples. Directamente se hace un trabajo con las diagonales de una dirección y otra dirección en mi matriz. ¿Bien? Bueno, ¿qué pasa cuando tengo una matriz de 3 por 3? Acá lo que se aplica es la regla de Sarrus. Así se llama la herramienta matemática o el cálculo que vamos a aplicar para encontrar la determinante. Si tengo una matriz de 3 por 3, lo primero que hacemos es repetir nuevamente las dos primeras filas. Y vamos a trazar diagonales. ¿Cómo trazamos esas diagonales? Como hicimos antes, tratando de involucrar a todos los elementos de la matriz y contemplando los signos. ¿Con qué estamos relacionando los signos? Con las permutaciones y demás que podemos hacer dentro de esta matriz al calcular su determinante. Fíjense que acá puedo armar una primera diagonal. Acá puedo armar una segunda diagonal y acá puedo armar una tercera diagonal. Una cuarta diagonal, bien, en la misma dirección no la puedo armar porque me quedo con dos elementos. ¿Está claro? Entonces, cuando sucede eso, cambio la dirección de la diagonal y fíjense que me voy en esta dirección. Puedo armar una diagonal acá, otra diagonal acá y otra diagonal acá. ¿Qué sucede cuando cambio la dirección de la diagonal? Cuando cambio la dirección de la diagonal, cambia el signo. Entonces, fíjense, primera diagonal A11 por A22 por A33. Es lo que tengo acá. Segunda diagonal, en la misma dirección que la anterior. Entonces, conservo el signo positivo. A21, A32, A13. Tercera diagonal, A31, A12, A23. Bien, siguen estando en la misma dirección. Conservo el signo. Cuando ahora cambio, fíjense la dirección, tengo que colocar el signo negativo. ¿Está claro? Entonces A21, A12, A3, A21, A12, A33. Es este término que está acá. Seguimos con la otra diagonal y seguimos con otra diagonal. Como las tres diagonales están en la misma dirección, las tres llevan el mismo signo. Otra alternativa que podría ser, lo modificamos. Otra alternativa hubiera sido, por ejemplo, colocar, voy a ampliar un poco acá,
Por ejemplo, hubiera sido colocar menos, cuando yo hago las primeras tres y luego cambio la dirección, coloco el signo menos. ¿Bien? Y lo que puedo hacer acá es, abro paréntesis, y como las tres diagonales que siguen tienen la misma dirección, porque las tres diagonales en celeste, si me permite colocar acá, bueno, esto es como las clases en vivo que dábamos en la época de la pandemia. ¿Bien? Vamos a ver si me permite, acá comprobar bien, esto, bueno, a ver si no me deja cambiar el paréntesis. Bueno, si ustedes se fijan, no me deja cambiar el paréntesis, pero bueno, es una apertura y un cierre de paréntesis. ¿Bien? Bueno, si ustedes se fijan, si yo coloco el signo menos y abro paréntesis, como estas tres diagonales tienen la misma dirección, pero las tres van para el mismo lado, yo acá, si acá coloco el menos, acá puedo colocar el más. Y es lo mismo que estábamos trabajando antes con los tres signos negativos. ¿Está claro? Entonces, esa es otra alternativa que tenemos. O armo las tres diagonales con esa dirección, cambio la dirección y coloco el signo negativo, abro paréntesis y coloco las nuevas diagonales, todas con el signo positivo. ¿Bien? Bueno, ¿qué estamos haciendo? Lo mismo que hicimos antes, nada más que ahora como son matrices de mayor orden, lo llamamos regla de Sarrus. Al llamarlo regla de Sarrus, simplemente estamos armando más diagonales. Esas diagonales, que son todos productos, tienen que tener tres elementos. Recuerden que estamos abarcando a todos los elementos de la matriz y el cálculo y la información sobre todo, que eso es lo más importante que ustedes tienen que asimilar. ¿Para qué me sirve hacer lo que estoy haciendo? El cálculo es un cálculo. Armar las diagonales, hacer las multiplicaciones, eso es cálculo. Como vimos con la reducida por filas. Podemos tener un error en un signo, se corrige y punto. Pero lo importante es saber para qué estoy calculando lo que estoy calculando. Eso es lo que nos interesa más allá del signo positivo o negativo. Por supuesto que los cálculos tienen que estar bien, pero lo importante es el concepto. ¿Para qué me interesa hacer esto? Si la determinante es igual a cero, al igual como pasó antes, eso significa que en esta matriz de tres por tres hay dependencia lineal. ¿Bien? Si hay dependencia lineal, entonces el rango va a ser inferior al máximo que hubiéramos esperado. En una matriz de tres por tres, ¿cuál era el número máximo de filas no nulas que podría haber obtenido al calcular? 3. Si yo veo que la determinante es igual a cero, sabemos que ese rango no va a ser 3, va a ser menor. Y acá sí, si el rango es menor a 3, puede ser 2 o puede ser 1. ¿Cómo hago para salir de la duda? Si el rango va a ser 2 o va a ser 1. Acá sí no me queda más alternativa que reducir por filas la matriz y al terminar de reducir, contar la cantidad de filas no nulas. Bien, si queda dos filas no nulas, el rango será 2. Si queda una fila no nula, el rango será 1. Lo único que me dice la determinante es simplemente que el rango es menor a 3, menor al máximo esperado, pero no me dice el número concreto. En este caso sí, el número concreto, si lo quiero saber, lo tengo que hacer a partir de la matriz reducida por filas y de la cantidad de filas no nulas. Será nuevamente una matriz singular. Por lo contrario, si la determinante es distinta de cero, decimos que hay independencia lineal, bien, entonces el rango es igual al máximo que yo hubiera esperado, es decir, una matriz 3 por 3, y la determinante es distinta de cero, el rango será 3, bien, y nuevamente este tipo de matrices reciben el nombre de matrices rectangulares. Perdón, matrices regulares. Estamos ahora pensando en una matriz rectangular. Matriz regular. ¿Bien? Bueno, pero ¿qué sucede cuando tengo ahora más matrices cuadradas, pero de mayor orden? Es decir, ya no de 2 por 2, ya no de 3 por 3, sino que avanzamos a mayor orden. Existe un nuevo método. Bueno, acá les presento algunos ejemplos que lo podemos ver rápidamente. Simplemente, antes de ver el nuevo método, simplemente matriz de 2 por 2, calculo su determinante. Fíjense, como es matriz 2 por 2, ¿qué hago? Bien, diagonales, recta, determinante cero, matriz rectangular, dependencia lineal, rango inferior al esperado. Matriz de 2 por 2, lo mismo, diagonales, distinto de cero, matriz regular, perdón la confusión, matriz regular, rango 2, igual al máximo esperado. Matriz de 3 por 3, Sarrus. Al hacer Sarrus, método de las diagonales, nuevamente, observo que la determinante es 10,
distinta de cero, por lo tanto significa que hay independencia lineal, mi matriz es regular y el rango es igual al número de filas totales de la matriz, es decir, es igual al máximo que yo hubiera esperado, es decir, 3. ¿Está claro? Acá son algunos ejemplos numéricos, nada más, que los pueden revisar después independientemente y bueno, por supuesto siempre revisen los cálculos y verifiquen que esté todo en orden. ¿Qué sucede cuando tengo, como les decía antes, matrices de mayor orden? Por ejemplo, acá de 3 por 3 en adelante. Vamos a aplicar un nuevo método. Este método se llama el método de Laplace. Pero para ver el método de Laplace necesitamos definir un par de conceptos antes. Fíjense, si yo tomo una matriz de 3 por 3, ¿bien? Ya sabemos que se puede resolver por Sarrus, pero también se puede resolver por Laplace. Si yo tengo una matriz de 3 por 3, fíjense cómo vamos a hacer para analizar la determinante. Vamos a tomar el elemento A23. Bien, como dice acá el ejemplo. Vamos a tomar el elemento A23 y vamos a anular, imaginariamente, la columna en la que se encuentra el elemento A23 y la fila en la que se encuentra el elemento A23. ¿Qué nos queda? Nos queda una determinante de menor orden, es decir, si mi matriz original es de 3 por 3, ya que tengo la determinante de una matriz de 3 por 3, si yo anulo la columna del elemento A23 y la fila del elemento A23, me queda una determinante de menor orden, una determinante de 2 por 2. ¿Y qué elementos van a constituir esa determinante de 2 por 2? A1, 1, A1, 2, A3, 1 y A3, 2. Recuerden que imaginariamente eliminamos esta fila y eliminamos esta columna. Entonces nos queda este elemento, ese elemento y ese elemento. Ese determinante de 2 por 2 de orden inferior que le pertenece al elemento A23 lo denominamos el menor complementario del elemento A23. Y así como esto se puede hacer para el elemento A23, se puede realizar para todos los elementos en la matriz. Yo puedo también ver el menor complementario del elemento A11. ¿Cómo sería el menor complementario del elemento A11? Simplemente, ¿qué hacemos? Eliminamos imaginariamente, esa fila, eliminamos imaginariamente esa columna, ¿y qué elementos nos quedan? A22, A23, A32 y A33. Que nos queda entonces un menor complementario, que es una determinante de un orden inferior al de la matriz original, a la determinante original. Si partimos de una determinante de 3 por 3, los menores complementarios serán de 2 por 2. Y así hacemos con cada elemento. Eso es el menor complementario. Ahora, ¿qué es el cofactor de un elemento en una matriz o adjunto, que también se le denomina? Es el menor complementario con un signo positivo o negativo antes, como dice acá, el cofactor o el adjunto de un elemento cualquiera, es el menor complementario con un signo más o menos según sea la posición del elemento en la matriz. Simbólicamente se expresa como esa ecuación, con un -1. Bien, para que acá haya un signo positivo, ¿qué tiene que pasar? Este -1 tiene que estar elevado a una exponente par. Y para que acá quede un signo negativo, este -1 ¿a cuánto tiene que estar elevado? A una exponente impar. Simplemente lo que hacemos es, al menor complementario, que es el cálculo de esta determinante de 2 por 2, le anteponemos un signo positivo o negativo según sea la posición del elemento en la matriz. Eso escrito en forma de ecuación es con este -1 y este exponente que tenemos acá. Por ejemplo, analicemos para el elemento A23, que es el elemento que estuvimos calculando antes. El elemento A23 se ubica en la fila 2 y en la columna 3. Por lo tanto, 2 más 3 es 5, menos 1 a ese exponente 5, menos 1 elevado a la 5, a la quinta, me va a dar como resultado nuevamente -1. ¿Bien? Porque tenemos un exponente impar. Entonces quiere decir que este menor complementario, cuando yo lo calcule, que es esa determinante de 2 por 2, va a estar antepuesto un signo negativo. En donde, por ejemplo, nos hubiera quedado un signo positivo para un menor complementario y el cofactor del elemento. Tomemos, por ejemplo, el elemento A13. Nos vayamos arriba y tomemos el elemento A13. El menor complementario sería A21, A22, A31 y A32. ¿Bien? Porque eliminamos esa fila y esa columna. Ahora,
¿Qué signo le antepongo a esa determinante de 2 por 2 que es el menor complementario? Veamos. Es menos uno elevado a I más J. Se encuentra en la fila uno columna 3. Fila uno columna 3. 4 menos uno elevado a la cuarta me va a dar como resultado uno. Es decir, es el menor complementario con el signo positivo. Es decir, no se hace ninguna alteración del signo. A eso nos referimos. Entonces, siempre cuando ustedes tengan que calcular el menor complementario de un elemento en una matriz, es simplemente ver la determinante de menor orden asociado a ese elemento. Y el cofactor o adjunto de ese mismo elemento es el mismo menor complementario con un signo negativo o positivo antes, dependiendo si mi elemento se encuentra en una posición par o impar dentro de mi matriz. Por ejemplo, lo hacemos rápidamente. 1, 1, 1, 1, posición par. Acá, obviamente, mi cofactor será positivo. A1, 2, impar, negativo. A1, 3, par, la sumatoria, ¿no? Positivo. A2, 3, impar, negativo. 2, 2, 4, par, positivo. 2, 1, ¿bien? 3, impar, negativo. 3, 1, 4, par, positivo. 3, 2, 5, impar, negativo. 3, 3, 6, par, positivo. Si ustedes se fijan, hay una alternancia en los signos. Más, menos, más, menos, más, menos, más, menos, más. Esos signos son los que le corresponden a los cofactores de cada elemento para anteponer a sus menores complementarios. Ahora ustedes se preguntarán, ¿para qué me sirve saber esto de los cofactores y los menores complementarios? Porque justamente el método de Laplace necesita que utilicemos los cofactores para calcular la determinante de una matriz. Vamos a trabajar con una matriz de 3x3, pero este método también es muy útil y se aplica para matrices de 4x4, 5x5 y así en adelante. Si tenemos una matriz de 5x5, ¿bien? Y queremos ver el menor complementario de un elemento en una matriz de 5x5. ¿Cómo será el menor complementario de una matriz, de un elemento en una matriz de 5x5? El menor complementario siempre es un orden menor. Entonces será una determinante de 4x4. Y a su vez, dentro de la determinante de 4x4, habrá menores complementarios que son de 3x3. Y dentro de la de 3x3 habrá menores complementarios para cada elemento que serán de 2x2. Y así hasta llegar al mínimo orden, que es la determinante de 2x2, que se resuelve directamente con las diagonales. ¿Está claro? Entonces, bueno, ¿en qué se basa el método de Laplace? Fíjense, tenemos una matriz de 3x3 y queremos calcular su determinante. ¿Cómo hacemos para calcular esa determinante por el método de Laplace? Primer paso, vamos a elegir una fila o columna cualquiera de la matriz. Puede ser cualquier fila o cualquier columna. Recomendación matemática, elijan la que tenga la mayor cantidad de elementos nulos. Ya van a ver por qué es recomendable elegir una fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros. Ya van a ver por qué cuando hagamos el ejemplo numérico. Entonces, elegimos, acá por ejemplo, yo elegí la fila 1. Luego de elegir esa fila 1, vamos a escribir los menores complementarios. ¿Bien? Vamos a elegir los menores vamos a escribir, perdón, los menores complementarios para cada uno de esos elementos. Tomemos el elemento A11. ¿Cuál será el menor complementario? Anulamos su columna, anulamos su fila, ¿y qué me queda? A22, A23, A32, A33. A22, A23, A32 y A33. Lo mismo para el elemento A12. Anulo su columna, anulo su fila, ¿y qué me queda? A21, A23, A21, A23, A31, A33, A31 y A33. Son menores complementarios. Y luego, lo mismo para el elemento A13. ¿Qué pasa con el elemento A13? Anulo su columna, anulo su fila, A21, A22, A21, A22, A31, A32, A31, A32. Entonces, fíjense qué tengo acá. Tengo cada elemento de la fila que elegí y tengo sus menores complementarios. Ahora fíjense una cosa. Si yo escribo cada elemento multiplicado por su menor complementario, que como corresponde es una determinante de 2 por 2,
cada elemento multiplicado por su menor complementario, fíjense qué sucede acá. Tenemos el tema de los signos. ¿Qué pasaba cuando yo a mi menor complementario lo afectaba por el signo? Bien, como tenemos acá, el elemento por su menor complementario, elemento por su menor complementario, elemento por su menor complementario. ¿Qué pasa cuando ahora yo le afecto el signo que le corresponde? El menor complementario lo estoy transformando en el cofactor. ¿Por qué? Porque es la resolución de la determinante. El menor complementario es una matriz, es una determinante de 2 por 2. El cofactor es el resultado de esa determinante con el signo que le corresponde. Fíjense, para el elemento A11, ¿en qué posición se encuentra? Fila 1, columna 1, posición par, por lo tanto signo positivo. Al menor complementario le corresponde entonces un signo positivo adelante. Elemento A12, fila 1, columna 2, igual a 3, número impar, le corresponde signo negativo. Entonces al menor complementario le corresponde el signo negativo. ¿Está claro? A13, posición fila 1, columna 3, 4, número par, por lo tanto le corresponde un signo positivo. Entonces, cuando yo los menores complementarios los resuelva y les coloque su signo correspondiente, voy a tener el cofactor de cada elemento. Y esta sumatoria, fíjense bien, esta sumatoria de cada elemento, mejor dicho, la sumatoria de los productos entre los elementos de la fila que yo elegí por sus cofactores, esa operación nos va a dar como resultado la determinante de la matriz. Bien, veamos un ejemplo. Acá. Esta matriz, si se fijan, es la misma matriz que resolvimos antes. Vamos a retroceder. Que resolvimos antes por el método de Sarrus, aplicando las diagonales, que nos había dado 10. Fíjense ahora, cambiando el método, debería darnos lo mismo. Tiene lógica que nos dé el mismo resultado. Entonces, analicemos. Tenemos la matriz C de 3 por 3. Yo particularmente acá elegí la fila 1. ¿Por qué elegí la fila 1? Y elegí la fila 1 porque había un 0. Otra alternativa hubiera sido poder elegir la columna 3. ¿Por qué? Porque la columna 3 también tiene ese 0. Pero les repito, pueden elegir la fila o columna que ustedes quieran. La elección de filas o columnas con mayor elementos nulos simplemente después agiliza y facilita el cálculo numérico, nada más. Entonces, ¿qué hacíamos? Primer paso, elegimos una fila. Ya la elegí. Segundo paso, escribimos los menores complementarios de cada elemento. Para el elemento 1, ¿cuál será el menor complementario si yo anulo columna y fila? 6, 2, 5, 1. 6, 2, 5, 1. Para el elemento 2, anulo columna, anulo fila. ¿Cuál será entonces el menor complementario? Menos 3, 2, 2 y 1. Menos 3, 2, 2 y 1. Para el tercer elemento, el 0, menor complementario, menos 3, 6, 2 y 5. Menos 3, 6, 2 y 5. A cada menor complementario lo multiplicamos por el elemento que habíamos, de la fila que elegimos, y a su vez, como yo les señalo acá, al escribir el signo antes de cada menor complementario, lo que estoy haciendo en realidad es resolver este menor complementario, que es esta determinante de 2 por 2, y al afectarlo por el signo, lo que estoy escribiendo es el cofactor de cada elemento. Entonces, por ejemplo, ¿por qué les digo que es útil elegir la fila o columna que tenga la mayor cantidad de ceros? Porque fíjense que este paso me lo ahorro de hacer. Bien, no me hace falta calcular esta determinante, ni afectar signo, ni nada, porque va a estar todo multiplicado por cero. Entonces no me hace falta. ¿Qué tenemos acá? Elemento 1. Menor complementario C2, 5, 1. ¿Cómo resolveríamos esta determinante de 2 por 2? Simplemente haciendo la diferencia entre las diagonales. 6 por 1 menos 2 por 5. Es decir, me queda 6 menos 10. Resultado, menos 4. ¿Qué signo le corresponde a esta determinante de 2 por 2? El elemento 1 se encuentra en la fila 1, columna 1. 1 más 1, 2. Número par. Por lo tanto, le corresponde un signo positivo. Entonces, al menos 4 que yo obtuve acá, antes le corresponde el signo positivo, que no escribo, por supuesto. ¿Bien? Sigamos con el elemento 2. Teníamos este menor complementario. ¿Cómo lo resuelvo? Si es una determinante de 2 por 2. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3
Menos 2 por 2 es menos 3, menos 4, menos 7. ¿Qué signo le corresponde a esta operación antes para el elemento 2? El elemento 2 se encuentra en la fila 1, columna 2. Sumatoria igual a 3, número impar. A este menos 7 le corresponde el signo negativo. ¿Bien? Entonces, el menor complementario pasa a convertirse en el cálculo del cofactor. Cuando haga entonces la operación matemática, que como vimos antes, que era la determinante, era la sumatoria algebraica. Yo digo sumatoria algebraica porque puede haber signos positivos o negativos. La sumatoria algebraica entre los productos de cada elemento de la fila que elegí por los cofactores correspondientes. Entonces, elemento 1, cofactor menos 4. Elemento 2, bien, cofactor menos 7. Resultado, 10. ¿Cuánto nos había dado antes aplicar la regla de Sarrus? 10 también. Es decir, estamos verificando el resultado, que es el mismo, independientemente del método que utilice. Entonces, regresemos y como siempre digo yo, ¿para qué hago este cálculo? Una vez que ustedes saben cuál es la determinante, tienen que indicar qué información les permite saber hacer este cálculo. Que una determinante les dé distinta de cero, quiere decir que hay independencia lineal entre los elementos de esa matriz. Que haya independencia lineal entonces indica que el rango va a ser igual al máximo que ustedes hubieran esperado. Si es una matriz de 3 por 3, el rango que hubieran esperado ustedes era 3, entonces en este caso es 3, entonces hay independencia lineal, y que es una matriz entonces que la denominamos regular. ¿Está claro? Bueno, hasta acá hemos visto qué es una determinante, para qué sirve, y cómo puedo esto después verificarlo si quiero con matriz reducida por filas. Ahora lo que vamos a ver son algunas propiedades de las determinantes y qué pasa si a una matriz original yo la modifico aplicándole alguna operación elemental de filas y obteniendo la matriz equivalente correspondiente, ver qué sucede con la determinante. Lo primero que tenemos que ver es que la determinante de una matriz va a ser igual a la determinante de su matriz transpuesta. Esa es una propiedad. Segunda propiedad. Si yo tengo una matriz original A1 y aplico una operación elemental de intercambio de filas, ¿bien? Recuerden que era una de las tres operaciones elementales permitidas. Y obtengo una nueva matriz, que esta matriz es equivalente a la anterior. Fíjense qué va a pasar. La determinante de la matriz original va a ser igual a menos la determinante de la matriz equivalente. Realizando cálculos, realizando despejes y demás, la consecuencia de esta propiedad que tenemos acá es que si en una matriz ustedes encuentran o pueden ver dos filas que sean iguales, la determinante de esa matriz es igual a 0. ¿Está claro? Eso se puede demostrar realizando un conjunto de desarrollos simples algebraicos que nos permite indicar que si en una matriz original yo veo que hay dos filas iguales, automáticamente la determinante de esa matriz es 0. Y lo cual tiene lógica. Pero que si hay dos filas que son iguales, ¿qué estamos diciendo? Que hay dependencia lineal. Porque si dos filas son iguales, decimos que obviamente una se puede convertir en la otra. ¿Bien? Entonces, si hay dependencia lineal, ¿qué habíamos dicho antes respecto a la dependencia lineal? Si hay dependencia lineal es porque la determinante es igual a 0, por lo tanto son matrices singulares. ¿Está claro? Sigamos. ¿Qué pasa ahora si una matriz original le aplico esta operación elemental, que es la de a una fila multiplicarla por un escalar distinto de 0, para obtener la matriz equivalente correspondiente? Fíjense qué va a suceder. La determinante de la nueva matriz, la determinante de la matriz equivalente, va a ser igual a la determinante de la matriz original multiplicada por dicho escalar. Entonces, si yo tengo una matriz original y la multiplico a una fila por un escalar, la determinante de la nueva matriz va a ser la determinante de la matriz original multiplicada por dicho escalar. Entonces, cuidado. ¿Qué quiero que visualicen con esta propiedad? Basta con que yo a una fila la multiplique por un escalar para decir que la determinante de la nueva matriz es el escalar
multiplicado por la determinante de la primera matriz. Si yo ahora, al escalar, lo multiplico por las tres filas, es decir, fila 1, supongamos que es una matriz de 3 por 3, y yo multiplico la matriz entera por un escalar, es decir, que las tres filas quedan multiplicadas por el escalar, entonces la determinante de la nueva matriz es tres veces este escalar multiplicado por la determinante de la matriz original, porque esto se realiza por cada fila que yo modifique. Si yo modifico una fila, es lambda por la determinante de la matriz original. Si yo a esto lo hago con otra fila más y otra fila más, es lambda por lambda por lambda por la determinante de la matriz original. Esta operación elemental me indica no, que es una sola fila la que estoy afectando. Por eso es lambda por esa determinante. ¿Está claro? Entonces, bueno, cuidado con eso cuando lo trabajen en el práctico. De consecuencia, podemos determinar a partir de esta propiedad. Si yo visualizo una matriz y veo que dos filas son proporcionales entre sí, yo ya voy a saber que, como dijimos antes, hay dependencia lineal, porque una fila depende de otra. Por lo tanto, su determinante va a ser igual a cero. Entonces, acá les dejé dos ejemplos de cuando la determinante de matrices es igual a cero. Determinante matriz A, fíjense por qué sería igual a cero acá, porque hay una fila nula. ¿Por qué la determinante de la matriz E sería igual a cero? Porque tenemos dos filas proporcionales. ¿Está claro? ¿Qué dice la cuarta propiedad? Si en una matriz hay una fila nula, lo que vimos antes, su determinante es igual a cero. ¿Qué otro caso más podría haber tenido de matriz con determinante nulo? Cuando tenía las dos filas iguales. Entonces son varios casos o escenarios en los cuales yo sé que la determinante va a ser nula. ¿Y para qué me sirve eso? Para lo que vimos antes, para decir que en esa matriz las filas o columnas son linealmente dependientes entre sí. Bien, acá hay una propiedad que es un poquito más compleja, pero si ustedes se fijan, ya van a ver que en realidad es la más sencilla. ¿Por qué? Si yo tengo una matriz A y yo hago una fila, la puedo expresar como una sumatoria de términos, fíjense como si tuviéramos esta disposición de los elementos en mi matriz, ¿bien? La primera fila como una sumatoria de términos. Yo a esto lo puedo desglosar del siguiente modo. Puedo armar la determinante, fíjense, sigan el mouse, puedo armar la determinante de una matriz únicamente con los elementos que están acá, y puedo armar también la determinante de otra matriz únicamente con los elementos segundos sumandos. Es decir, A11, 21, 31, todo lo que tengo acá. Y puedo armar otra matriz con B11, A21, A31 y todo lo que tengo acá. ¿Por qué puedo hacer eso? Si aplicamos el método de Laplace para resolver la determinante de esta matriz y elegimos la primera fila, ¿a qué sería igual el resultado? Primer elemento por su cofactor, más segundo elemento por su cofactor, más tercer elemento por su cofactor. Entonces, si aplicamos ahora propiedad distributiva, A11 por C11 más B11 por C11 y así con todos los elementos, fíjense que nos termina quedando. Y después agrupamos todos los términos con A y todos los términos con B, ¿qué nos termina quedando? A11 por su cofactor, 1, 1. El cofactor del término A11 como si estuviera solo es el mismo cofactor del término B11 como si estuviera solo. ¿Por qué? Porque el cofactor de esta posición es anular esa columna y anular esa fila, y el cofactor va a ser este, ya sea tanto para A11 como para B11. Entonces, fíjense que nos queda que a esta matriz yo la puedo desglosar como la determinante de una matriz más la determinante de otra matriz. ¿Estamos? Eso lo puedo hacer porque los cofactores son los mismos. Por eso puedo desglosarlo a eso de este modo. ¿Qué consecuencia trae acarreada esta propiedad que tenemos acá? Cuando yo aplico esta operación elemental, que es la que lleva un poquito más de cálculo, de las tres operaciones elementales que tenemos, es la que lleva un poquito más de trabajo, que es la de a una fila sumarle otra, multiplicada por un escalar, vamos a ver que la determinante
entre la matriz original y la matriz equivalente correspondiente no se modifica. Es la única operación elemental que no me genera cambios en la determinante. ¿Por qué? Fíjense, vamos a considerar esta matriz original A que tenemos acá y vamos a aplicar esta operación elemental. Es decir, vamos a modificar la fila 1 sumándole la fila 2 multiplicada por el escalar lambda. Recuerden que ese escalar tiene que ser distinto de cero. ¿Cómo quedará entonces la nueva matriz, la matriz equivalente? Lambda por A21 más A11. Lambda por A21 más A11. Lambda por A22 más A12. Lambda por A22 más A12. Lambda por A23 más A13. Lambda por A23 más A13. Bien, y nos queda acá la matriz equivalente. Nos queda una forma similar a la que teníamos antes. Bien, es decir, tengo una fila expresada como una sumatoria de términos. ¿Qué puedo hacer entonces acá? Desgloso en dos determinantes. Por un lado, para estos elementos, sigan el mouse, y tengo acá esta matriz. Y por otro lado, para estos elementos que están acá. Bien, y acá tengo la segunda matriz. ¿Y qué observo yo en esta segunda matriz? Fíjense bien la primera fila y la segunda fila. Estoy viendo que ambas filas son proporcionales entre sí. La primera fila es proporcional a la segunda fila. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? Lambda. ¿Y qué sucedía cuando yo tenía dos filas que son proporcionales entre sí? Estamos indicando que hay dependencia lineal, por lo tanto la determinante de esta segunda matriz es cero. Al ser la determinante de esta segunda matriz cero, ¿a qué me queda igual la determinante de la matriz equivalente? A la determinante de la matriz original. Entonces, ¿qué estoy analizando acá? Que aplicar esta operación elemental no me genera cambios en la determinante de la matriz original que tengo. Es la única de las operaciones elementales que no genera cambios. Multiplicar una fila por un escalar genera cambios. Hacer intercambio de filas genera cambios. Ahora, esta operación elemental no. ¿Bien? ¿Qué otro método tenemos para conocer la determinante de una matriz, aplicando reducida por filas? Podemos reducir por filas una matriz hasta dejarla en un modo triangular. ¿Se acuerdan cuando vimos la clasificación de matrices? Hay una matriz que es triangular, está la triangular superior y la triangular inferior. Podemos dejar la matriz en forma triangular, divisamos una diagonal principal y directamente calculamos su determinante. Ese es el método de triangulación. Eso es lo que dice, lo que establece la propiedad 6. Por ejemplo, acá, si yo tengo una matriz triangular de este modo, fíjense que tengo acá la primera fila, la segunda fila tengo el segundo elemento no nulo en esta disposición, y el tercer elemento no nulo lo tengo en esta posición. Es una matriz escalonada, como ustedes verán. Armo la diagonal principal, directamente el producto de esos tres elementos es la determinante. Ese es el método de triangulación y eso es lo que establece la propiedad 6. Yo puedo una matriz reducida por filas hasta llevarla a una forma triangular, divisar la diagonal principal y calcular su determinante. ¿Qué más puedo saber de las propiedades de los determinantes? Si tengo que hacer la determinante de un producto de matrices, puedo hacer el producto de los determinantes. Y si tengo una matriz original, le aplico su determinante, y tengo su matriz inversa, y le aplico su determinante, fíjense que los determinantes también son inversos entre sí. ¿Está claro? Es decir que, si la determinante de una matriz A es 2, la determinante de su matriz inversa será el inverso de 2, es decir, un medio. ¿Está claro? La matriz inversa ya habíamos visto en clases anteriores cómo la calculábamos. La calculábamos a partir de operaciones reducidas por filas, operaciones elementales para llegar a la reducida por filas, y esas mismas operaciones la aplicábamos a la matriz identidad. ¿Se acuerdan que hacíamos un cuadro de doble entrada y que íbamos reduciendo a la par? Bueno, hay otro modo de calcular también la matriz inversa, que es a partir de una matriz adjunta y dividiendo por la determinante de la matriz. ¿Cómo se calcula la matriz adjunta de una matriz original? La matriz adjunta de una matriz original se calcula reemplazando cada elemento que tenemos acá por su adjunto. Es decir, en vez de escribir A11, escribiré el adjunto de A11. ¿Qué era el adjunto? Era el cofactor. Recuerden que era un sinónimo decir adjunto o decir cofactor.
Entonces, acá escribiré el cofactor de cada elemento. Cuando digo cofactor es correcto, ¿bien? Es el menor complementario de ese elemento afectado por su signo. ¿Está claro? Es el cofactor de cada elemento. Y una vez que tengo la matriz con todos los cofactores, divido cada elemento por la determinante de la matriz original. Y esa nueva matriz que obtengo es la matriz inversa. Bien, es otro método de calcular la matriz inversa a partir de determinantes y con cofactores. ¿Cómo podía hacer para verificar la veracidad de esta matriz inversa que acabo de obtener? Si tengo la matriz original y la multiplico por la matriz inversa, ¿a cuánto me debería dar igual? A la matriz identidad, que eso era por propiedades de la matriz inversa. ¿Está claro? Bueno, hasta aquí entonces con la parte de determinantes. Esta información la utilizaremos para trabajar luego con sistemas de ecuaciones, que es lo que viene a continuación. Así que bueno, muchas gracias.